Bendiciones. Gracias, Pachi. Amén. Qué bueno es entender el cumplimiento de lo profético. Cuando nosotros estamos metidos en lo profético, es bueno que tú entiendas que se va a cumplir esa palabra y que puedas ver el cumplimiento de esa palabra, como el testimonio que contaba Pachi. Pero también es importante entender los tiempos para que tú no te atrases. Lo hermoso es que Dios está acelerando tiempos. Hay mucha palabra profética de aceleración de tiempos y uno puede adelantar algunas cosas, pero eso va a venir según la voluntad del Padre y según el mover que el Padre quiera. Amén. Amén. Vamos a meternos ahora a un poquito de lo que es activación profética. Hemos leído Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo activo eso en mi vida? Ya nos han hablado de lo profético, tengo que aprender qué peldaño estoy, nos han hablado del profeta, de la profecía, y ahora ¿cómo activo eso en mi vida? Eso es la parte importante que ahora tenemos que entender, y es lo que quiero hablarte un poquito en este tiempo. Cuando tú te mueves un poco en lo que es la historia de la iglesia, cuando Kathryn Kuhlman es levantada por el Señor y se desata un movimiento evangelístico que empieza a llenar literalmente las naciones de la tierra, porque mucha gente que trabajó con ella lo llevó a otras naciones, y aún gente que simplemente creyó en lo que ella hacía, el Señor lo usó y ellos tomaban el manto, como Julio César Rival, que él estuvo en el avivamiento que desató Kathryn Kuhlman en Estados Unidos, y él, creyendo, un boliviano, se lo llevó a Bolivia, y el año 72 hizo un tremendo avivamiento, el año 72 y 73 allá en Bolivia, que nos marcó a la iglesia evangélica en Bolivia. Una vez que pasa ese movimiento evangelístico, Dios empieza a levantar intercesión. Y Dios empieza a levantar grupos de oración, grupos de intercesión. Dios empieza a levantar un clamor, por ejemplo, por la ventana 1040, por los países musulmanes que no se predicaba el evangelio. Y empieza a haber movimientos de oración para llegar a estos países que no se predicaba el evangelio, países musulmanes en su mayoría. Y empezó un tiempo de intercesión bastante fuerte en las naciones de la tierra. Se empezó a predicar de intercesión, a enseñar intercesión. Y en medio de ese movimiento intercesor, Dios empezó a despertar a los profetas, porque la profecía empieza a desatarse en medio de la oración, en medio de la intercesión. Pero es tan importante entender la intercesión. La intercesión no solamente es orar por alguien, o no solamente es orar por el pedido del hermano. La intercesión activa lo profético, y lo profético nos lleva a la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres empezar a activar el mover profético en ti, lo primero que tienes que hacer es orar, es interceder, es ponerte a orar por otras personas, es ponerte en la brecha por los demás. A mí me ungieron el año 2000 como profeta sin que se sepa qué era. La iglesia que asistía en esa época, el pastor me llamó a los otros dos pastores, porque eran 3 matrimonios pastorales los que dirigían la iglesia. Me dijeron, híncate. Yo me hinqué, agarraron 1 litro de aceite y me lo echaron en la cabeza y me dijeron, eres profeta. Yo chorreando ahí aceite. ¿Y ahora qué hago? No sabía. Y le digo al pastor, ¿qué hago? No sé, me dice. Dios nos ha dicho que te digamos, eres profeta. Se había soñado eso y cumplió en la palabra. Y lo primero que me pasa es que esa noche llego a mi casa, todo aceitoso, y cuando entro a mi cuarto, había un demonio en la cama. Yo lo miro al demonio y me asusté. El demonio me mira y se asusta y me dice, ¿por qué me miras? Y yo, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Y un montón de cosas. Y ahí empezó una confrontación personal. ¿De qué tenía? ¿Por qué había un demonio en mi casa? ¿Y por qué antes no lo veía? Claro, pues me ungieron, se activó algo. Y empecé a ver el demonios, empecé a ver ángeles. No sé si todo lado, pero Dios me permite ver cosas. Entonces ahí empezó un movimiento donde tuve que empezar a buscar santidad, a alinearme, a cerrar puertas para que ese demonio se vaya. El Señor me mostraba mis cosas, mis pecados heredados, y tenía que empezar a cerrar puertas. Pero todo eso empezó a tenerse en intercesión. Entonces, una de las cosas que Dios me habló para poder desarrollar lo profético y poder entender lo que Dios estaba hablando, porque en esa época no había libros proféticos, había unos 2 o 3 libros de Cindy Jacobs que a Bolivia ni llegaban y eran en inglés, así que ni sabía inglés en esa época, así que era complicado. No había casi nada de material profético en Bolivia. Sí sabíamos que ya había profetas, que había una voz profética por aquí, por allá, pero no teníamos un entendimiento bien amplio de lo profético como hoy lo tenemos. Y lo primero que me dijo el Señor, yo estudié la carrera de economía, era que agarre a un amigo no cristiano
y oré por él toda una semana, y de lunes a viernes intercedía por él, y todo lo que recibía lo anotaba. Un sueño, una visión, una palabra. Cuando estaba orando me dio ganas de llorar, me dio ganas de, todo lo anotaba, y el último día lo analizaba, lo unía todo lo que había recibido y en un papelito se lo escribía, todo lo que recibía. Doblaba el papelito, y en esa época me daba harta vergüenza hablar así de Dios, no era tan abierto como ahora. Y fui y le di el papelito a mi amigo y le dije: Dios me ha dicho que te dé esto, y me desaparecía para que no me cuestione nada. No eran cristianos. Y en medio que eso él recibe la palabra, ya no lo veo todo el fin de semana, y el lunes me agarra, y de todos los que yo he dado esa palabra, porque han de ser más de 15 personas, por lo menos 13 me buscaban el lunes y me decían: ¿quién te ha dicho? Me acuerdo uno que me decía: has hablado con mi mamá, ¿no? Seguro mi mamá te ha llamado para que me cuentes y me confrontes en esto. Y no, yo no hablaba con nadie, era Dios lo que me mostraba. Tenía visiones, percepciones, distintas cosas. Pero ahí me di cuenta cómo la intercesión, el orar por ellos, me abrió cosas espirituales. Ya, y fue interesante porque eso permitió que abramos un grupo de oración en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Católica, y en mis ratos que tenía puentes entre materia y materia, nos sentábamos a orar en los jardines, y terminamos teniendo un grupo de 50 jóvenes que orábamos ahí. Y en medio de la intercesión que hacíamos, porque venía gente nueva y orábamos por ellos, en medio de esa intercesión Dios nos daba visiones, nos daba palabra, nos daba versículos para decir a alguien. ¿Qué es eso? Profecía. Y empezó así un mover profético que hasta el día de hoy lo tenemos con el ministerio que yo dirijo y todo el mover que hacemos, y que varios de ustedes lo conocen. Pero esa es la primera clave: muévete en intercesión. Ora, intercede por los demás, y en eso Dios te va a dar palabra, en eso Dios te va a decir qué hacer, en eso Dios te va a direccionar, para que ahí haya una palabra profética que puedas entregarla, darla a conocer, y el Espíritu Santo empiece a obrar. Amén. La intercesión abre la puerta a lo profético. ¿Qué dice la palabra? Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Ese clamor es intercesión, y tiene que haber una voz que esté intercediendo y clamando para que se prepare el camino al Señor, porque eso hace lo profético, prepara el camino al Señor. Entonces tenemos que empezar a meternos en esas direcciones de intercesión para que lo profético se vaya abriendo y entremos en medio de esto. ¿Cuál es el primer error o problema que hay cuando uno empieza a ver lo profético, ve que gente tiene sueños, visiones? Lo primero que pasa es miedo. Vámonos a Segunda Reyes, por favor, capítulo 6. Aquí vemos una historia que vivió el profeta Eliseo con uno de sus siervos. Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y el siervo se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo al Señor: oh Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces a veces el miedo no nos deja ver lo profético. El miedo no nos deja ver una visión, tener una percepción, entender lo que el Señor está hablando. Ya a veces primero miramos lo que el ojo humano ve y no lo que el ojo del Espíritu debería ver. A veces miramos lo que nuestros ojos ven: la multitud de caballos, son guerreros, nos van a atacar, que viene la enfermedad, es que es la deuda, y mañana hay que pagar, ¿y qué hacemos? Y te viene ese miedo, y por culpa de ese miedo no escuchas la voz de Dios, no escuchas la dirección que Dios tiene para ti. Y por eso Eliseo estaba tranquilo. Eliseo no estaba alborotado, porque él miraba lo espiritual. Y les digo: mayor es el que está con nosotros que en ellos, somos más. Tranquilo, no tengas miedo. Dile de al lado: no tengas miedo. Dile del otro lado: no tengas miedo a lo profético. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a lo profético, le tiene miedo a mirar algo, ¿ya? Y vas a ver que la tendencia de mirar, la mayoría empieza a mirar demonios. Mira un demonio aquí, otro demonio allá. ¿Y cuándo miran ángeles? Porque nuestro miedo nos empieza a controlar, ¿te das cuenta? Nuestro miedo nos empieza a decir qué mirar y qué no mirar, cuando debería ser Dios el que nos diga. Entonces lo primero que tenemos que entender es: no tengas miedo. Y ahí el Espíritu Santo va a abrir tus ojos. Eliseo oró por su siervo,
se abrieron los ojos y vio la multitud de caballos, de gente a caballo, de los carros de fuego que eran ángeles poderosos. Y ahí le supo que iban a ganar. Pero cuando nosotros no entendemos primeramente lo que Dios mira, por eso te decíamos antes del descanso, entender como los cielos entienden. Tú ves en lo natural una enfermedad y has escuchado que cuánta gente ha muerto con esa enfermedad y te estás llenando de temor por la enfermedad y abres puertas. Pero cuando tú entiendes como los cielos entiendes, ¿qué es lo primero que vas a decir? Por sus llagas soy sano. Así que enfermedad no tienes derecho. No tienes derecho, cual sea tu razón, no tienes, porque por sus llagas yo soy sano y Él no murió en vano en la cruz. Él resucitó, por lo cual es realidad su sanidad. Entonces tienes que fortalecerte y levantarte en eso. Ay, viene la crisis financiera, mañana hay que pagar, no hay dinero. Entiende como los cielos entienden. Él es el dueño del oro y de la plata. Él nos dio riquezas en abundancia, dice la palabra, para sobreabundar, no para que seamos altivos millonarios con corazón lleno de mamón, sino para que seamos dadores. Y sabes que tu manera de desatar tu milagro financiero es dando, no recibiendo, porque más vale dar que recibir. Y ahí viene tu milagro financiero. Pero ¿qué hace la mente? Préstate. Anda al banco, préstate. Luego llega la cuota del banco el día y no tienes para pagar. Préstate de otro banco. Llego al segundo banco, ya debo dos cuotas, 2 bancos. Préstate del vecino. Y cuando te das cuenta tienes miles de préstamos y ninguno has pagado. Y estás atado en una deuda por no mirar como los cielos miran. Te hicieron algo, ¿qué te dice el cuerpo? Venganza. ¿No ve? Me voy a vengar. ¿Qué dicen los cielos? Perdona. Pero ¿cómo voy a perdonar? No se merece mi perdón. La falta de perdón es atadura en el alma, dice la palabra. Tú mereces ser libre. Perdona no por la persona, por ti. Porque tú mereces ser libre, no estar atada a la persona que tanto daño te ha hecho. Ahora entiendes los cielos y entiendes la tierra. Eso es lo profético. Lo profético me hace entender los cielos. Lo profético me ayuda a mirar. ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. No es aquí hago mi voluntad y tú allá, Señor, y nos va bien. No. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Cómo es en los cielos? Entonces yo quiero que la voluntad de Dios se haga aquí como los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Mirar los cielos. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Porque cuando desvío mis ojos de Él, ya no entiendo los cielos. Veo el miedo, veo el temor, veo la deuda, veo la enfermedad y ya me están aplastando. Pero cuando mis ojos están en Él y empiezo a ver proféticamente lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él tiene, algo ocurre aquí abajo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús escupió al ciego? Imagínate la escena. Tú el ciego, no ves nada, estás ahí, monedita, ayudita por favor. Y de repente nomás te escupieron. O sea, no sé tú, pero yo me enojaría. O sea, y todavía tengo que hacer esto y sacar la saliva de un X que no veo. Imagínate el enojo y decir, oye, ¿qué le pasa? Y abro los ojos y veo, ya no estoy ciego. Y el primer rostro que veo es a Cristo con su boquito así, porque me acaba de escupir. O sea, imagínate la escena. Yo creo que Jesús vio algo de agua, movimiento de las aguas, y como no tenía agua, sacó el punto. Es mi interpretación, es mía de mí. Pero yo creo que Él vio algo en los cielos para sanar al enfermo y lo hizo en la tierra. Algo con las aguas, y seguro nadie tenía agua, entonces le escupió y vino el milagro. Entonces, ¿tú qué estás viendo? ¿Estás viendo lo natural? ¿Estás viendo tu crisis, tu problema? ¿O estás viendo los cielos? Porque con lo profético puedo ver la solución al problema. Puedo ver la raíz del problema para saber cómo solucionar. ¿Te has dado cuenta que somos muy automáticos? Hay un enfermo y ya estamos reprendiendo la enfermedad. Sal fuera en el nombre de Jesús. Un rato, miremos los cielos. ¿Qué dicen los cielos? Ese enfermo, ¿por qué está enfermo? Porque el diablo lo atacó, reprendamos. Pero también la palabra dice, cuando Jesús caminó y vio un enfermo, sus discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces puede enfermarse por pecado personal.
puede enfermarse por pecado heredado. Entonces, por mucho que reprendas lo que reprendas, mientras no se arrepienta, no se sana. ¿Qué dijo Jesús a la respuesta de eso? Es para darle gloria a Dios. ¿Y qué tal si tú estás reprendiendo la gloria de Dios? Porque ese enfermo va a hacer glorificar a Dios, va a sanarse y su sanidad va a glorificar a Dios. Y vos, ato en el nombre de Jesús. Un ratito. Y siempre pongo esta escena. Imagínate que una semana antes Juan el Bautista pasó el mismo templo, vio al mismo enfermo, porque dice la Biblia que estaba años ahí. Imagínate que él lo sane. ¿Sí va a glorificar a Cristo? No. El enfermo feliz está sano, pero no por Cristo, y no se iba a glorificar a Cristo. Se rompió el cumplimiento de la palabra. Pero Juan el Bautista no hizo nada, nadie hizo nada, hasta que apareció Jesús. Y él le dijo, levántate. Se levantó y fue sano. Y él fue y gritó a todo mundo, soy sano. ¿Y se glorificó o no se glorificó a Dios? Se cumplió el propósito. ¿Entiendes ahora lo importante de qué dicen los cielos? A eso se llama intercesión profética. La intercesión es orar por los demás, pero cuando le pones lo profético es ver qué dicen los cielos sobre este pedido de oración, qué dice el Señor sobre este pedido de oración, qué habla el mundo espiritual sobre este pedido de oración, para que sepamos cómo hacerlo, para que sepamos cómo cumplir el pedido de oración, que la respuesta venga al hermano, a la hermana, a la nación que está, pero con entendimiento de lo que está pasando. ¿Me dejo entender? Por eso es importante moverse en intercesión. Se activa lo profético y ahora vemos los cielos y eso empezamos a bajar. Ahí en eso Dios te va a mandar a hacer actos proféticos. ¿Qué es un acto profético? Hacer aquí en la tierra algo que viste en el cielo. Si en los cielos viste banderas moverse, ok, levantemos banderas aquí y ahí unimos cielos y tierra. Y en ese lugar va a haber un movimiento espiritual, porque si los cielos están con bandera y aquí un hito con bandera, unimos cielos y tierra. Eso hizo Jesús. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Él andaba buscando qué dicen los cielos y lo hacía aquí. Por eso sanó a algunos de un modo, a otros de otro modo, porque cada persona tiene un mundo espiritual aparte, tiene una relación con Dios aparte, y Dios tiene una manera de sanar distinto. Amén. Entonces tenemos que aprender a ver lo que los cielos están mirando. Primero quita el miedo, porque cuando miras lo natural como el siervo, vas a ver miedo, vas a ver lo natural y te va a empezar a acudir el miedo, a rodear el miedo, y ahí vas a perder la dirección de Dios. Amén. Dile al lado, no tengas miedo. Dios te quiere hablar. Así que sin miedo, escúchale. Amén. Ahora, ya empezamos a interceder y empezamos a mover. ¿Qué tenemos que desatar ahora? Atmósferas proféticas. Amén. Lo que hemos leído en 1 Samuel capítulo 10, en lo de Saúl, es un tipo de atmósfera profética. Pero mira, vámonos a 1 Samuel otra vez, pero esta vez capítulo 19. Y vamos a ver atmósferas proféticas desatadas de una manera muy interesante. 1 Samuel capítulo 19, versos 18 al 23. Huyó pues David, ya pasó el tiempo, David ya estaba más grande, Saúl ya era rey y ahora Saúl estaba persiguiendo a David. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, aquí David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron a una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Se acuerdan el manto y la unción que habíamos hablado hace un rato? ¿Qué había pasado? Samuel con su equipo desató el manto, la unción, y eso creó una atmósfera profética. Estos mensajeros no estaban yendo a decirle, hola David, venimos a darte un mensaje. Estaban buscándolo para arrestarlo y llevarlo ante el rey. Entonces no estaban con una actitud buena. Pero cuando fueron tocados por la atmósfera profética, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. ¿Y qué empezaron a hacer? Profetizar. Verso 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, ya que estos se quedaron orando, profetizando, mandemos otros, los cuales también profetizaban. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Un segundo grupo, un tercer grupo, todos profetizaban. Nadie cumplía la orden del rey, porque cumplían la orden del Altísimo. Qué tremendo.
Esa es una atmósfera profética. Y no se queda ahí, verso 22. Entonces él mismo fue a Ramá, Saúl va, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: aquí que están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a, o sea, seguía caminando, persiguiendo, profetizaba y profetizaba, porque había ¿qué? Una atmósfera profética. Ni él pudo detener al Espíritu de Dios, porque cuando se desata una atmósfera profética, nadie detiene al Espíritu de Dios, al Espíritu de la profecía. Fluye con poder y autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Desatar atmósferas proféticas. Amén. La intercesión es la antesala de una atmósfera profética. Cuando estamos en intercesión y Dios nos empieza a dar revelación profética, palabras, visiones, percepciones, ¿qué va a empezar a ocurrir? Vamos a empezar a desatar una atmósfera profética que va a envolver el lugar. Y cuando la atmósfera profética está fluyendo y se envuelve el lugar, ¿qué empieza a pasar? Todos los que están en esa atmósfera profetizan. Viene el Espíritu de Dios y son mudados en otra persona, y todos ellos profetizan. Amén. Ahora, para desatar esta atmósfera profética, lo primero que tenemos que tener es esa visión, esa palabra, ese algo. Yo lo llamo brechas proféticas. Imagínate que estamos orando y de repente una persona tiene una visión y se calla. ¿Se cumplió la palabra? No, se cayó. Pero imagínate que estamos orando, tiene la palabra y la dice: Señor, me ha mostrado que hay que gritar. Y nos hemos visto gritando en los cielos y los cielos retumbando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gritemos, y empezamos a gritar. Esa brecha que se llama visión, en este ejemplo que te doy, tuvo una visión, se abrió una brecha y empezaron a gritar. Esa brecha abrió la atmósfera profética. Y esa atmósfera profética empezó a desatar la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Me dejo entender? Veamos un ejemplo de esto. Éxodo capítulo 3. Vámonos al libro de Éxodo. Moisés, capítulo 3. Éxodo 3, del 1 al 4. Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Ya conocemos el resto de la historia. Moisés estaba en el desierto donde hay cientos de zarzas. El calor del desierto en el día hace que las zarzas se quemen, pero se consumen. La zarza es un arbustito pequeño, seco, que si tú le prendes fuego en un ratito se consume. Pero había una zarza que no se consumía, y seguía el fuego, y seguía el fuego. Y Moisés vio y dijo: ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Por qué esta zarza no se consume y las otras sí? Y decidió acercarse. Esa visión que tuvo Moisés era una brecha profética. Y él, al obedecer, al creer y al acercarse a ver qué era esto, se desata una atmósfera profética. ¿Qué le dice en el siguiente verso? Quítate los zapatos, los calzados de tus pies, porque esta tierra es santa. Esta es una atmósfera. Y tuvo miedo, se quitó y entró. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vio algo diferente, vio algo inusual, vio algo que no era lo normal de todos los días. Una visión. La zarza no se quemaba. ¿Cuántas veces tú habrás visto algo inusual y no le has hecho caso? ¿Cuántas veces habrás visto algo y has dicho: ay, ¿qué será? ¿Qué será? Mejor me paso. ¿Cuántas veces alguien se habrá acercado a pedirte quizás hasta una limosna y vos por miedo te has pasado de largo? Y era un momento de activar algo. ¿Cuántas veces el Señor habrá querido mostrarte algo, o habrás tenido un sueño que tú lo has borrado? No me acuerdo del sueño. No, sí te acuerdas. Hay sueños que uno no se acuerdan, pero hay gente que por miedo, porque que había comido la pizza de ayer me ha hecho daño, me he soñado cada cosa. No, hermano, ¿y qué tal si es Dios hablándote?
¿Me dejo entender? Sí, a veces la comida pesada te hace tener sueñitos raros, pero también Dios te habla. ¿Por qué no miras la visión? ¿Por qué no te das el trabajo de acercarte y mira qué Dios me quiere hablar? Mira esa brecha profética. Por ahí esta cosa rara, distinta a mi diario vivir, es una brecha. Y así como Moisés se acercó y se terminó abriendo un llamamiento para este hombre, así tiene que pasar en tu vida. Cuando tú estás orando, estás viendo algo, ya sea solas, en público, estás caminando en la calle, ponte atento. Los detalles de tu entorno son lo que te van a ayudar a ver las visiones, las cosas distintas, raras de a lo normal. Ahí hay una visión detrás. Y cuando tú empiezas a alinearte a esa visión, algo empieza a pasar. Abres una atmósfera profética y esa atmósfera profética te invade, y esa atmósfera profética empieza a desatar todo el mensaje de Dios. Y ahí viene lo profético, y ahí viene la profecía, y empieza un cumplimiento de su palabra. Amén. Dile del lado: Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Dile del otro lado: estate atento a lo inusual, porque Dios quiere hablarte. Amén. Entonces es ahí donde va a empezarse a activar lo profético. Por eso cuando tú estés orando, concéntrate. Mira bien tu entorno. A mí me ha pasado, y en el curso que damos de profecía, tomando el manto de Elías, en el libro 1, enseñamos los niveles de la voz de Dios. A veces Dios te habla por un dolor físico. Eso lo he aprendido muy bien, porque recuerdo una vez yo reemplacé a un amigo de colegio que trabajaba ya en Visión Mundial allá en Bolivia, y me dijo: una semana me voy a ir de vacaciones, reemplazame. Y me acuerdo que entrabas a la oficina, y había la recepción, habían 2 secretarias, y de ahí entraba a la oficina donde reemplazaba a mi amigo. Y cada vez que pasaba por esa oficina donde estaban las 2 secretarias, me dolía la rodilla izquierda, pero fuerte. El primer día pasé, me friccioné, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando el segundo día yo dije: no, ya, esto es raro, porque yo estaba muy bien. Entré aquí y me empezó a doler. Y me acuerdo que me paré, esta era la oficina, la puerta de la oficina, aquí estaban las 2 secretarias, y literal, hacía esto, no me dolía la rodilla. Estaba en su oficina de ellas, me dolía la rodilla. Y hice unas 3 veces. Ahí me di la vuelta y dije: ¿alguien aquí está enfermo de la rodilla izquierda? Y una secretaria: sí, a mí me tienen que operar. Dios me está hablando que te sane. Oré por ella, Dios la sanó y no la operaron. Era una manera que Dios estaba hablando. Es una manera. Amén. Dale un aplauso al Señor bien dado, para que sea glorificado el Altísimo, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué he aprendido yo a hacer? Antes de subir a un tiempo profético, a una prédica, algo, me toco todo para ver si estoy bien. ¿Qué ya me duele? Porque por ahí vine con algún dolorcito o algo, y no, eso no es Dios hablando. Porque más de una vez me pasó que estoy en el púlpito y me empiezan dolores, y es para sanar a alguien. Mira, así Dios habla. Uno piensa que oír la voz de Dios es una voz audible aquí. No, ese es un nivel más elevado de lo profético. Pero empieza Dios, como dice: escribiré en tu corazón y en tu mente mis mandamientos. Y tú sabes que tienes que hacer. ¿Quién te trajo esta noche aquí? Me obligó mi esposa. No. Mi mamá y mi papá, si no me dan mi mensualidad. No. Te guste o no, Dios escribió en tu corazón: ve a este evento. ¿Por qué asistes el domingo a la iglesia? Es que hay que congregarse. ¿Quién te dijo? ¿El pastor? No. Dios escribió en tu corazón: congrégate. Y de buenas, de malas, a medio dormido, despierto, llegaste. ¿Por qué? Obedeciste a lo que ya te habló el Señor. Entonces ya has escuchado la voz de Dios, porque Él escribió en tu corazón. Es una manera suave de cómo Dios habla. Y a la medida que tú vayas ejercitando en lo profético, vas a llegar hasta escuchar la voz audible de Dios. Pero eso no es de un día al otro. Imagínate tú: Señor, háblame en tu cuarto a solas. Señor, háblame. Y viene un trueno y te dice: ¿qué quieres que te diga? Siguiente escena, tú en la ambulancia al hospital con un infarto, porque no estamos listos para oír la voz de Dios tan audible y clara, como el estruendo de muchas aguas, como un trueno, dice Apocalipsis. No es una voz de: hola, ¿cómo estás? No, es un trueno, es un estruendo de muchas aguas. Ese es el Señor hablando.
Entonces, ¿qué hace primero? Te escribe en tu corazón, pone percepción. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás orando por alguien y de la nada te dio ganas de llorar? O de la nada empezaste a sentir una tristeza. ¿Qué estás haciendo? Estás percibiendo proféticamente lo que esa persona está viviendo. Eso es una manera que Dios habla. Recuerdo mucho que yo fui maestro de escuela dominical y tuvimos un tiempo en mi anterior iglesia, un colegio, y fui profesor en el colegio y era el consejero de curso. Y un día uno de los niños llegó tarde con su mamá y nos dijo, ayer su papá llegó borracho de la nada porque era cristiano, no nada que ver, y nos pegó. Entonces mi hijo está traumado, quiero que oren por él. Entonces llamamos a las pastoras para que oren por la hermana y nos entramos a ministrar, la profesora que estaba con ella, y yo que era el maestro de niños, y la pastora de niños, a orar por el niño. Y le enseñamos a ministrar con juegos. Tenemos una manera de ministrar a niños con puros juegos. Y empezamos a ministrarle todo eso. Y la profesora se botó al piso, se puso como un fetito dentro de un vientre y lloró toda la reunión. Nosotros molestaba porque lloraba mal. Y nosotros seguíamos ministrándolo al niño. El niño no dijo nada. Terminamos de ministrar, el niño feliz. La abraza a la profesora y le dice: gracias, profe, usted lloró todo lo que yo tenía que llorar. Pero él sonreía. La profe estaba porque recibió todo el dolor del niño. Eso es profecía. Lo cargó y ella trató de llevarlo y no, pues terminó botada en el piso. Proféticamente ministramos al niño. Entonces, eso es la voz de Dios. A veces esperamos que es una voz audible, que sacuda. Qué linda es esa voz. Pero recuerda, Elías estaba en la cueva y vino un terremoto y Dios no estaba ahí. Vino un fuego, Dios no estaba ahí. Vino un viento terrible, Dios no estaba ahí. Y de repente vino un silbo apacible. Se cubrió el rostro Elías y salió de la cueva, porque Dios estaba ahí. Entonces a veces estamos tratando de escuchar una voz gigante, o que el pastor desde el púlpito diga: hermano, tú, el de ¿no ve? A veces no va a ser así. A veces Dios te va a dar ¿qué? Un silbo apacible. Entonces calla tu mente, calla las voces del mundo, aún calla la voz del diablo, que no escuches nada de eso, porque quieres oír su voz. Eso es activación profética. Ponerme a meditar en la palabra. ¿Qué dice el Salmo 1? Meditarás en su palabra de día y de noche. No es repetir como lorito: todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo, todo. No. Meditar en su palabra es vivir la palabra. Que el devocional, la palabra que has recibido esta mañana, al acostarte digas: hoy viví esto. Esta mañana nuestro devocional, ¿qué era? Romanos 8. Y la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y yo todas las veces que hago un devocional, una palabra, a la noche pregunto: ¿hice esta palabra? Así que me tengo que preguntar esta noche: ¿manifesté tu reino y la creación fue libre? Y si no, pues me tengo que buscar una hormiga, una plantita, algo, y manifestarme. ¿Por qué? Porque estoy viviendo. Si el verso decía la creación, tengo que hablar de la creación. Si no, no cumplí la palabra. No medité ese día en la palabra. ¿Y qué va a pasar el hecho que tú te concentres en meditar? Quiero cumplir este verso, quiero hacerlo realidad este verso. ¿Qué va a ocurrir en ti? Todas las voces que no son de Dios se callan y vas a escuchar el silbo apacible. Y ahí es donde abres la brecha profética para que entres en esta atmósfera y empieces a oír más de Dios, a ver, que te acuestes meditando en su palabra. ¿Te puedes imaginar lo poderoso que es? Así no estás soñando tus temores y tu inconsciencia sacando a luz temores, sino te sueñas lo que el Señor quiere que sueñes. Te sueñas la voz de Dios en medio del camino y despiertas con una palabra certera para tu vida. Eso es lo que Dios anhela. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en Él vivo confiado. ¿Cómo estás tú acostándote? Peleando con la esposa: no, mi frazada, no es que les he dicho, y no le digas. En paz me acostaré. O sea, acuéstate en paz, no pelees. No te pongas películas de zombies, de esas cosas. Toda la noche vas a soñar con eso. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué no te acuestas meditando? Dios, cumplí tu palabra hoy. Hoy hice un versículo bíblico que es realidad. Por favor, un hito por lo menos, Señor, para que vivas la palabra. Amén. Lo profético se va a adueñar de ti y Dios te va a hablar en sueños. Y te vas a despertar con una palabra en sueños tan clara y tan directa. Decir: esto tengo que hacer. Imagínate todos los días.
Imagínate que esto enseñes a tus hijos, que esto se pase en la casa y estás desayunando y le dijo, Dios me ha hablado que tengo que hacer esto, y el otro, y Dios me ha dicho, y empieza una atmósfera en la casa, que vayan hacia el colegio. ¿Cuál bullying lo va a tocar? Saben, gente, niños entendidos de quiénes son, y cuando mañana le quieran hacer el bullying, niños van a mirar y decir, voy a orar por ti, pobrecito, voy a orar por ti. Dios te toque, Dios te bendiga. No le va a doler si le están intentando hacer bullying o algo. ¿Ves cómo la atmósfera profética invadió tu casa? Ahora está invadiendo el colegio de tus hijos. Que vayas a tu trabajo con eso y el Señor empiece a usarte. Eso es lo profético. No solamente es que venga un profeta y te dé una palabra y qué lindo, la guardes y ¿dónde estará esa palabra? Sino es que vivas una realidad del reino cada día. Amén. Dile de al lado, vive el reino. Eso has venido a hacer, vivir. Somos embajadores del reino. No te distraigas. Dile de al lado, no te distraigas, hermanito, hermanita, por favor. Porque al ver esos detalles, al ver esas cosas, como Moisés al ver la zarza que no se quemaba, recibió un llamamiento. ¿Qué tal si antes Dios se apareció y él no lo entendió? No dice la palabra, pero imagínate, por quinta vez el Señor se apareció en zarza y recién se dio cuenta Moisés. Por ahí es tu historia, que Dios hablándote y vos pensando en otra cosa, en vez de ver los detalles y entender, esto es distinto. ¿Qué tal si Dios está aquí? Esto está pasando diferente. Dios, ¿me estás hablando? Eso hizo Moisés. ¿Qué es esta visión extraña? La zarza no sé qué, iré a ver. Y ahí le llama el Señor. Qué lindo sería que te pase eso. Entonces ponte a ver los detalles, no te distraigas. Concéntrate en lo que el Señor, lo que los cielos están hablando, porque algo poderoso va a pasar. Y cuando eso viene, ¿qué es lo primero que va a empezar? A invadir tu vida. Y varias cosas van a empezar a cambiar. Por ejemplo, vámonos a 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. 1 Corintios 14, 24 y 25. Verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Que dice que si estamos profetizando y entra un incrédulo, ¿qué es esto? Evangelismo profético. Estamos profetizando en la calle, estamos profetizando aquí, y de repente nomás entra alguien, un incrédulo, uno que no conoce, uno que se ha alejado, uno que está enojado con el Señor, y todos empiezan a profetizarle. ¿Y qué va a pasar? Se desnuda su corazón, no para humillarlo, no para ver sus pecados, sino para que se postre y adore al Señor, creyendo que en verdad existe el Señor. Ese se convirtió. Entonces ya no estamos en el tiempo de los evangelismos antiguos, que eran las 4 leyes, ¿te acuerdas? ¿No ve? Que ibas y le hablabas la ley 1, la ley 2. Esa generación te va a seguir escuchando, pero los jóvenes ahora no te van a escuchar. Somos la generación microondas. ¿Te has dado cuenta? Un botón, 3 segundos, ya está todo. Incluso estoy seguro cuando tú ves TikTok, ves, no sé, YouTube, los primeros 15 segundos son la clave si te agarra o no te agarra. Porque pasaste, te empezó a decir algo largo o un mensaje largo, empezó a dar vueltas, ya lo has pasado. ¿No ve? Pero si los primeros 5 o 10 segundos te agarró, te quedas. Entonces ya no estamos en el tiempo para estar dando explicaciones, estamos en tiempo para mostrar poder de Dios. Y lo profético hace eso. Me gustó mucho el año 2010. Hicimos un tiempo de guerra espiritual profético y un tiempo de sanidad en la comuna del Monte, aquí en Santiago de Chile. Y nos unimos con los pastores, hicimos guerra espiritual por 3 días, atamos al hombre fuerte, y la estrategia del evangelismo era orar por la gente. No era decirles nada más que queremos orar por usted, tiene algún enfermo, tiene alguna necesidad, quiero orar. Y en la oración profetizarle. Y entrenamos al equipo en profecía, les entrenamos en oración y empezamos a tocar las puertas, porque aquí no hay timbre. Una barbaridad que aquí no haya timbre. No, aquí se grita, ¡aló! 2 horas y nadie te abre la puerta.
Pero algunos te abrían. Y el rato que te abrían la puerta, ¿qué les decías? Quiero orar por usted. ¿Tiene algún pedido? ¿Qué te va a decir? La gente está en necesidad, la gente quiere oración. Entonces inmediatamente decían sí. Y empezamos a orar, y no solo orar, le empezamos a profetizar. Y el Señor dice, y esto va a pasar en tu casa, esto va a pasar en tu familia, y el enfermo que está aquí. Y empezamos a profetizar. La gente era convencida. 3 días de evangelismo, 1900 vidas se convirtieron al Señor. Fuimos proféticamente al alcalde, sin pedir permiso ni nada. Nos irrumpimos a la alcaldía unos meses antes de esta actividad y le dijimos: queremos que entregue las llaves de la ciudad a Jesucristo. Oramos por él, yo oré por él, se hizo ya. Y el alcalde, ya bueno, ya que será. Y bueno, se sintió obligado. Luego empieza a hablar con los pastores para ver cómo lo iban a hacer. Los pastores hicieron una plaqueta con una llave que decía: la llave de la comuna del monte es de Jesucristo, bien bonito. Hicimos un acto público en la calle, cerramos las calles, pusimos un escenario y el alcalde subió, entregó públicamente las llaves de la ciudad a Jesucristo. Y cuando está bajando, ahí recién yo lo vi, porque el alcalde llegó directo a hacer eso. Me acerco y lo saludo y me dice: gracias. ¿Por qué? Porque el día que oraste por mí me sané del cáncer. Nadie sabía, solo mi familia. Por eso he decidido darle las llaves a quien merece. Fue impresionante. Es un tiempo distinto. Amén. Evangelismo profético. Dios está empezando a moverse. Recuerdo mucho en este grupo que te contaba que tenía en la Universidad Católica. Nos reuníamos los miércoles, que tenía 2 horas de puente entre una materia a otra, y nos sentábamos a orar. Y este grupo empezó porque yo me sentaba a hacer hora, porque era el lugar más fresco, más tranquilo de la universidad. Y de repente me acuerdo, la primera vez llegó una muchacha y me dice: dicen que aquí hay alguien que da consejería. Y yo miro ahí, no había nadie, yo era el único en el jardín. Y yo ya era pastor, me habían ungido ya de profeta, ya de pastor. Y yo le digo: debo ser yo, pues debo ser el consejero. Nunca hizo publicidad ni nada. Y le escuché, me contó su problema, le di consejería, oré por ella, profeticé. El siguiente miércoles trajo 2 amigas. Luego ellos trajeron otros. Y un día que éramos 50 personas, y cantábamos, orábamos, y a los nuevos les agarramos. Y un día viene un muchacho raro, bien raro, vestido de negro, hecho al gótico, recontra ateo. Y se siente y me dice: haz un milagro y creo que Dios existe. Y uno, lo primero que hago es: ¿hay algún enfermo para que ahí venga el milagro? Todos sanos, todos orábamos, estábamos sanos. Yo le digo: ¿qué hago? O sea, un milagro, Señor, ¿cómo hago un milagro? No sabía qué hacer. Y uno de los muchachos, era inicio de la primavera, agarra arranca de un árbol, de un arbusto, un capullo de una flor cerrado, y lo pone en su mano. Y le dice: ¿a qué abro? Y la flor está abierta. Yo he sido el primero que decía: ahí lo perdimos. Como que yo le abro y, o sea, yo le decía: no somos magos, somos profetas. Se puso a orar, abrió la mano y la rosa estaba abierta. Yo casi me convierto de nuevo. Gloria a Dios por él. Y el muchacho vente a ver eso, se postró. Él actualmente es líder en una iglesia, que el otro día lo pude ver. Qué hermoso es el Señor. Esa gente no se ve nunca porque vio poder de Dios. Y ese poder de Dios desató algo. Entonces yo te invito a que evangelices así. Que no estés ahí diciendo: ¿cómo le hablo de Cristo? ¿Cómo? No, pide al Señor: dame una palabra a Dios. Busca un tiempo, ora por esa persona, recibe la palabra. Y como el ejemplo que te decía, entrégale la palabra: el Señor me ha dicho esto. Lo escondido de su corazón saldrá a luz. Y conociendo al Señor se postrará, dice el verso. Y vas a ver cómo van a venir a Cristo. Te van a decir: ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha contado? Y tú le das: Dios, porque Dios te conoce, sabe lo que haces en todo tiempo. No lo vas a humillar porque por ahí es un pecado o por ahí es algo malo que ha hecho. No, es para que sepa que Dios está ahí y que Dios lo vio y proféticamente está estabilizando a su iglesia para que esa persona crea. Amén. Evangelismo profético. Qué lindo que empecemos a hacer eso, que salgamos a las calles a hacer eso. Me acuerdo que una época salíamos a una plaza con juegos de mesa. Yo colecciono juegos de mesa, tengo más de 70 juegos de mesa. Todos los saqué y nos fuimos a una plaza con el grupo de jóvenes y nos pusimos en distintos rincones entre grupos de 3 a jugar juegos de mesa. Y se acercaban pues los jóvenes curiosos a ver qué era. Les decíamos: ¿quieres jugar?
Y era una plaza donde muchos jóvenes iban a jugar en patineta, a pasar el rato. Y le decíamos, ven, jugar. Y jugábamos el juego de mesa y se hacía una amistad entre quién ganaba, quién perdía, reíamos, lo clásico. Y al terminar, ¿podemos orar por ustedes? ¿Qué nos van a decir? No, ya se hizo una amistad. Y empezamos a profetizar. Ese día 70 jóvenes se convirtieron, porque empezamos a mostrar el poder de Dios de una manera distinta. Un Dios que es real para ellos. Estuve en Talca, en un campamento aquí en Talca y en el sur, y recuerdo muchísimo el presbiterio profético. Dios habló y al día siguiente veo a un muchacho sentado tan conflictuado, con una cara que daba pena. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? Y él me dice, es que no puedo creer que sí, Dios estuvo ahí, y que tiene que traerme un extranjero de lejos para decirme, yo estuve ahí ese día, porque usted me contó uno de los peores días de mi vida, me lo dijo, nadie había visto eso. Y hasta ahora sigo impactado de que Dios estaba ahí. Y lloraba. Ese joven hasta el día de hoy está en el camino del Señor. Ese es impacto, ese es evangelismo más fuerte, para que sea sellado el Espíritu Santo en ellos y vengan y no se aparten del camino. Amén. Y si lo aplicamos esto en la adoración, vámonos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. No vamos a leer todo el capítulo, algunos puntos, pero quiero que veas cómo lo profético te desata algo más, te lleva a algo más. Estaba Juan, dice, en el día del Señor, que es un sábado, estaba en su Shabbat porque él era judío, y fue tomado en el espíritu, y oyó una voz que le dijo, ven, sube. Y al instante estaba en el espíritu y vio un trono, vio al Cordero, vio a los seres vivientes, a los ancianos. Y en el versículo 8, Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué había pasado? No cesaban día y noche. Y ahí empieza la adoración profética. Cantaron una frase, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, por todo un día y una noche. Y le diría, ¿por qué? No tenían más música, se les acabó el repertorio, no estaba el guitarrista angelical. ¿Por qué solo eso? Porque estaban esperando que esa adoración abra una brecha para algo nuevo. Y cantaron día y noche, santo, santo, día y noche, santo, santo. Y cuando pasa un día de cantar eso, aparece un libro que nadie podría abrirlo, dice Juan. Y él se puso a llorar diciendo, no hay quien abra el libro. Y entramos a capítulo 5. Y el anciano le dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno de abrir el sello. Y aparece un cordero inmolado. Mira, toda la adoración de 24 horas provocó esto, pero no queda ahí solamente. Verso 6, y miré, capítulo 5, verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, aparece el cordero. La adoración profética desató que el cordero, el libro, aparezca. Verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron alrededor del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de los inciensos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, y porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces mira, se desató un cántico, santo, santo, y aparece el cordero, y viene otro cántico, digno eres, y empiezan a cantar digno eres, y de repente se abren las dimensiones del Espíritu. Más brechas proféticas, la atmósfera profética se empieza a extender. Mira el verso 11, y miré, al principio ¿quién estaba cantando? Los seres vivientes y los 24 ancianos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. No estaban antes. Si tú lees bien, no estaban. Pero el cántico que hicieron los ancianos y los seres vivientes atrajo a los ángeles.
Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora los ángeles cantan y empieza un cántico profético nuevo, y no se queda ahí. Y de repente, verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las costas, en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La creación empezó a cantar. Entonces la atmósfera no se quedó en el trono, no se quedó con los angelitos, bajó a la tierra y tomó a la creación. Y todo lo que estaba en la creación empezó a adorar y empezó a decir: al que está sentado en el trono. Y sabes que todo esto puede pasar aquí. Si hay alguno entendido en música, en profecía, en guerra espiritual, ¿qué se llama ese? Salmista. Un salmista es músico, es profético, se mueve en lo profético y es guerrero. Tenemos muchos hermanos lindos en la alabanza, aquí no los conozco a fondo, que tendrán un tremendo talento, son músicos. Otros tienen linda voz, tienen el talento. Ahora hay que entrenarlos en lo profético y en guerra espiritual, para que cuando ellos empiecen a cantar, cuando ellos empiecen a desatar los sonidos, van a oír lo que los cielos dicen y van a empezar a bajar esos sonidos. Y ese sonido se va a desatar y se va a abrir algo nuevo, y luego sigue y se abre algo nuevo, y así. Y de repente nomás empezó el grupo de alabanza, luego los de la danza aquí se movieron, y luego todo el público, toda la hermana, los hermanos, los de la radio, los de la tele, los que están adorando. Entonces tú no viniste ese día, no alcanzaste, pero estás con la radio, estás en YouTube y te unes a este cántico y ¡pum! Casa empieza a incendiarse. No de fuego humano, del Espíritu de Dios. ¿Te puedes imaginar? Eso hace lo profético. Entonces la adoración profética nos abre dimensión tras dimensión cuando obedecemos. Pero mira, ¿cuánto les costó el primer cántico? Todo un día de decir: santo, santo, santo es el Señor. Y no estamos hablando que estaba orando un grupo de hermanos que no estaban medio desentonados. No, estaban los seres vivientes. O sea, el león, el cordero, el águila y el buey estaban cantando por 24 horas hasta que se abra una atmósfera y el cordero se manifieste. Y ahí recién se pudo abrir a los ángeles, a la creación. Y cuántas cosas más pasaron. Porque después de esto, ahí empieza a ver todo lo que es el Apocalipsis, el discípulo Juan. ¿Sabes que tú puedes hacer esto en tu casa? Que empieces a cantar al Señor una alabanza, una adoración genuina, y de repente escuches el sonido del cielo y empieces a cantar lo que los cielos están cantando, y de repente vas a escuchar ahora a los ángeles alrededor como si fuera una multitud, y empiezas a cantar lo que ellos cantan, y luego la creación se va a unir a ti, y poco a poco se va extendiendo. Teníamos una hermana hace años atrás que su mamá era una bruja, una yatiri, bruja andina, de los que lee coca, esas cosas. Y ella se convierte, estuvo años en la iglesia. Y me acuerdo que ella fue uno de nuestros cursos y empezamos a enseñar lo que es adoración profética. Estábamos dando justamente el entrenamiento. El espíritu y la esposa dicen: ven, adoración profética, que hablamos algo de esto. Y ella se fue a su casa y empezó a adorar y empezó a cantar, empezó a oír sonidos, los empezó a bajar al cielo, y ella tocaba guitarra y empezó a hacer cosas. Y de repente nomás empezó como a las 10 de la noche a cantar, y eran las 12, 2 horas estaba ahí, y empieza a escuchar un grito en la ventana y le tiraban piedrecitas. Y ella sale a la ventana y nos cuenta, y dije: y era mi mamá en la puerta, y me decía: déjame entrar. He dicho: ¿por qué no puedes entrar? ¿No es tu llave? No, déjame entrar, le gritaba. Y baja la muchacha, le abre la puerta, estaba abierto. ¿Por qué no entras? No puedo, algo has hecho, hay algo en la puerta, no puedo entrar, déjame entrar, la bruja le decía. La muchacha con miedo me llama: pastor, no sé qué he hecho, mi madre no puede entrar, yo solo he cantado, se lo prometo, solo he cantado. Y fuimos. Y yo entro en la casa: ya pase, señor.
algo no le dejaba entrar. Y él le digo, ¿qué es tu mamá? Es bruja, pastor. Y recién me entero lo que era. Y le dijimos, mira señora, es este el problema, su demonio no le deja entrar. La brujería es un demonio. Y aquí su hija hizo un cántico profético, porque había una presencia en la casa hermosa, que la atmósfera profética no le deja entrar. Así que quiere dormir en la casa, renuncie, reciba a Cristo, saque los demonios y entre a dormir. Y tuvimos que hacerle, le empezamos a liberar, decidió reconocer aquí, se llenó de temor, porque ella literal, no sé cómo explicarte, pero había algo que no podía. Y yo, ya pues pase, ya, o sea, no hay nada, no entendía. Pero era la presencia. Se convirtió la mamá, obviamente tuvo que dejar todo lo que hacía, de eso vivía, todo un cambio de la casa. Pero por el cántico de una muchacha de 20 años que le creyó al Señor. Entonces cuando entendemos lo profético en este nivel, empieza un cambio. Pero ¿qué te pido? Ten claro el tema de sujeción. Porque cuando tú te mueves en lo profético, se levanta Jezabel. Y el primer enemigo en levantarse es Jezabel. Ahí viene a manipular, porque Jezabel, así como quería la cabeza de Elías, va a querer tu cabeza. Y el mismo espíritu de Jezabel estuvo en Atalía, queriendo la cabeza de Juan el Bautista. La Herodías, Atalía y todas esas grupos. Dalila, matapactos. Espíritus que van en contra de lo profético. Y cuando lo profético empieza a levantarse, el enemigo empieza a poner 3 enemigos tiene el profeta, que son los más cercanos. Primer enemigo, Jezabel. Segundo enemigo, altivez. Ten cuidado de volverte orgulloso. Si Dios te va a empezar a hablar y vas a empezar a mirar cosas y las cosas se cumplen y empiezas a profetizar y empiezan a ocurrir cosas, no se suba tu corazón, humíllate delante de Él, porque su palabra no eres tú. Tú solo eres el amplificador. ¿Ves ese parlante? Ese eres tú. Nada más que un simple parlante. Amplificas lo que sale de aquí. ¿Me dejo entender? Entonces Dios está hablando. ¿Y qué va a salir del parlante? Lo que Dios está hablando. No le aumentas, no le quitas, solo amplificas lo que Él está hablando. Cuando tú tienes esa humildad y ese corazón, Jezabel no tiene derecho sobre ti. El orgullo no te toca. Y tercer enemigo, el temperamento, el carácter. No estamos en tiempos bíblicos para que seas un profeta Eliseo, un profeta Elías. Elías se vestía raro. Dice la palabra que se vestía con pieles de animal, no usaba tela, pieles. Elías tenía un carácter torpe, hablaba torpe Elías. No estamos en los tiempos de Samuel. Samuel era de carácter torpe. Fue muy duro con Saúl. Fue muy duro con el papá de Samuel, de David, perdón, cuando no vino. David dijo, ¿dónde está? No está aquí el hijo. ¿Por qué? Porque su pelea era contra carne y sangre. La nuestra no. ¿Cuál es el diseño profético para nosotros? Cristo. Dirá de al lado, imita a Cristo. Ese es el diseño profético. Cristo fue manso y humilde, a pesar que casi destroza el templo, ¿no ve? Y miren que soy manso y humilde. Cristo sabía cuándo enojarse, sabía cuándo no enojarse. Cristo no andaba abrazado de besos y abrazos como a veces nos muestra Hollywood. Fue duro cuando se renovaba con sus discípulos. ¿Hasta cuándo aguantaré, generación de víboras? O sea, fue duro el Señor también. Entonces hay un carácter que tiene que ser formado. ¿Qué hace el enemigo? Nos trata de tener un carácter, que somos altivos, un carácter, yo profeta, tú nada. No, hermano, el profeta ha venido a servir y es el primero que se humilla. Porque va a dar un mensaje de parte de Dios, va a dar una palabra del Altísimo. No puede ser mayor a nadie, porque sobre ti está el Señor. Estamos. Entonces ten cuidado de qué palabra estás dando. Ten cuidado de tu comportamiento. Ten cuidado de estos enemigos. No lo profundizo con versículos y ejemplos porque no nos da el tiempo, pero quiero que entiendas que moverte en lo profético también hay un precio que pagar. Hay un enemigo detrás, pero sobre todo hay un Señor encima tuyo, todopoderoso, que te está hablando y te está mandando, te está enviando y te está diciendo: di, haz y muévete en el nombre de Jesús. Hay mucho más que hablar, pero vamos a ir dejando aquí. Básicamente porque quiero que entendamos esto.
tú puedes llegar a hacer más cosas. Tú puedes llegar a moverte en mayores dimensiones. Amén. Obedece al Señor. Sujétate a tus pastores. Lee la palabra. Qué lindo que hay libros que leas. Yo he escrito libros, tengo 34 libros a la venta y atrás. Pero si eso no puede reemplazar el que leas la Biblia. Tienes que leer la palabra siempre. Aparte leerás otro libro que te ayudará, una guía, un devocional, pero tienes que leer la palabra. Amén. Todas estas herramientas te van a activar en lo profético. Qué lindo sería venir y ponerte manos y ya eres profeta, ya fluyes en lo profético. Le haría pasar todos aquí, les pondría manos, los patearía, lo que sea, pero que se active lo profético. Pero no funciona así. De ti depende. Dile al de al lado, de ti depende. Amén. De ti depende. Y lo profético no está solo para la iglesia, ojo. Que lo lleves a tu oficina, que lo lleves a tu trabajo, que lo lleves a tus vecinos, a tu diario vivir, que lo des a conocer. Amén. Imagínate todos los sectores, desde los hermanos que están ahí sirviendo en la puerta con mujeres, que su saludo sea profético. Imagínate. Ya a la entrada me profetizan: hermano, sano en el nombre de Jesús. ¿Y cómo sabes que estoy enfermo? El Señor está hablando. Ya en la puerta te dan ministración, liberación. Listo. Con un saludo. ¿Crees que se puede? Se puede. Depende de ti. Así que levántate y resplandece. Ha venido tu luz, dice la palabra. Así que ya basta de las distracciones y nos pongamos atentos a lo que el Señor está haciendo. Búscalo genuinamente en oración, en intercesión. Enciérrate con Él a buscar, a adorar, a servir, y vas a ver cómo su mano de poder te llena y te acompaña todo tiempo, en todo lugar. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido por cada vida que ha venido aquí en este tiempo. Hoy te pido, Señor, que venga una activación profética en sus vidas, Señor, para que la unción profética, para que el manto profético y sobre todo el mover profético en ellos los lleve a un nuevo nivel de vida, los lleve a un nuevo nivel de comunión contigo, Señor, y que hagan tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos, Señor. Oro en el nombre de Jesús pidiéndote, Señor, que cada corazón que esté aquí se alinee conforme a tu voluntad. Que todo lo que están viviendo, pasando, sea bueno o sea malo, no sea una distracción, sino sea un alineamiento para hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que todo lo que están pasando, ataques del enemigo, enfermedades, Señor, lo que sea, hoy no sea una distracción, sino digan: diablo, te retiras, porque he decidido mirar a Cristo y hacer lo que Cristo me diga hacer. Y Padre, quito toda distracción en el camino de tus hijos. Quito toda piedra de tropiezo en el camino de tus hijos en el nombre de Jesús. Quito toda cosa que haya sido puesta para que ellos no caminen, no prosperen, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que se levantarán en el poder de tu Espíritu, harán tu voluntad, caminarán conforme tu diseño, y Dios, harán la manifestación de tu reino. Cada uno podrá decir: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Como lo has hecho en los cielos, hoy lo hago aquí abajo, y será glorioso, grande y bueno. Y tú, Señor, te glorificarás. Te pido, Espíritu Santo, aquellos que ya han tenido sueños, visiones, Padre, que no lo pongan a un lado, que empiecen a contarlo, que lo hablen a sus líderes, a los pastores de la casa, y le digan: me he soñado, esto ha pasado. Y ellos en oración y en búsqueda le dirán: si es de Dios, no es de Dios, hay que orar más. ¿Qué dirá el Señor? Pero que no se lo callen, Padre, porque por ahí tú estás hablándoles, y por ahí dirección para la nación, Señor. Pero que se levanten creyendo y actuando, Señor. Te pido por ellos que están recibiendo esa visión, esa palabra, es esa brecha profética, que la van a abrir y van a introducirse en eso. Y ahí tú vas a empezar a manifestarse con poder y con gloria. Señor, te pido que cada vida se sumerja en el río de lo profético, en el nombre de Jesús.
y que tus aguas de tu río los lleve donde tengan que ir y se queden donde tenga que quedarse y vivan lo que tengan que vivir para gloria y honra tuya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que ellos puedan desatar este evangelismo profético, que tú les hables palabra tan clara, tan directa sobre sus amistades, sobre sus vecinos, sobre sus familiares que no te conocen, y cuando den la palabra sea tan poderoso, Señor, como dice el verso, se postrarán y te adorarán y sabrán que hay un Dios todopoderoso, y los traerán a la casa de Dios para que vivan una vida llena de bendición. Te pido, Señor, que les enseñes a desatar los sonidos proféticos que hemos leído en Apocalipsis, que empiecen a vivir una adoración profética, que abran diseños tras diseños, dimensiones tras dimensiones espirituales, mover profético tras mover profético, y escuchen, Señor, el trono como suena, que escuchen los ángeles cantar, que escuchen a la creación adorar, Señor, y ellos se unan en un sonido que transforme sus casas, transforme su zona. Que de esta casa, de este lugar, Señor, salga de este grupo de alabanza sonidos celestiales, y todo aquel que pase por la puerta sea atraído por los sonidos celestiales, Señor, y no pueda huir, Señor, y aunque esté en auto tendrá que frenar y venir y entrar para adorarte, Señor, porque de aquí saldrán sonidos celestiales, sonido del cielo, Padre. Y se habrá una atmósfera donde los ángeles cantarán, Señor. Los vecinos empezarán a temblar por el poder de tu Espíritu en este lugar, Señor. Y el Cordero inmolado se manifestará en este lugar con sus heridas abiertas para sanar a los enfermos, y que todo aquel que pase por aquí creerá y vivirá. Señor, creemos que esto no solo va a pasar aquí en la casa, sino va a ser en sus familias, en sus trabajos, en sus lugares, donde entren y salgan. El poder de tu Espíritu fluirá y la adoración abrirá los cielos, Señor. Gracias, Dios, porque esta casa está entrando en un nuevo tiempo y están subiendo de nivel. Y veo literalmente como si toda la congregación en la casa estuviera ascendiendo a una nueva etapa, a una nueva visión, a un nuevo entendimiento, a nuevos diseños. Y veo que aquí la palabra y la adoración será como las turbinas de un avión que empiezan a girar tan fuerte, y la turbina, ¿qué hace? Absorbe de aquí el viento, el aire, para impulsar, para volar. Y eso va a pasar. Los sonidos de adoración, la palabra, la profecía, el mover, la enseñanza que va a haber aquí va a atraer a la gente como una turbina para que vengan a los pies de Cristo. Haya milagros, sanidades, va a traer lo sobrenatural, y algo va a pasar en esta casa en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia entendida, hay una iglesia que ha oído tu voz, Señor, y en eso traerán, Señor, lo que tú has dicho para gloria y honra tuya, Señor. Pastores, gracias, porque es difícil creer. Tantos años, recién este año, 30 años de servicio, 30 años sirviendo al Señor. Creemos que Dios está haciendo algo grande, amén. Si tú quieres moverte en esto, es un paso de fe, iglesia. Yo no sé lo que has vivido ni lo que has tenido, pero por ahí has visto dolor, te ha pasado. La pandemia nos ha sacudido a muchos. Por ahí algún familiar tuyo partió. Bueno, Dios dio, Dios quitó, ahí sea la gloria. Pero no puedes quedarte en el pasado, ya pasó, ya está en la presencia del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Si tú quieres hacer como un reinicio, el pastor me decía eso, hay gente que necesita reiniciar, como esa computadora, vas a apretar reset y que empiece de nuevo. Si tú quieres eso, te invito a que pases al frente. Más que a orar por ti, como un acto de fe, de decir: Señor, yo voy al frente porque quiero ese reinicio, quiero que me aprietes el botón para volver a empezar, pero esta vez empezar en lo profético, empezar en el Espíritu, empezar en entendimiento, Señor, para moverme las alturas del cielo y hacer tu voluntad, Señor.
Así que tú quieres ese reinicio, te invito a que pases. Tú quieres empezar con algo nuevo, lo fresco del Espíritu, no quedarte en lo de ayer, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Por ahí has vivido algo glorioso, pero lo que viene es más grande. Lo que Dios anhela es más poderoso. Entonces cuando pases, dile: vengo a hacer un reinicio, Señor. Vengo a tener no solo un encuentro, vengo a tener una revelación de Jesucristo, donde entienda quién es el Padre Celestial, Jesucristo el Señor. Así que te invito a que al pasar digas: Señor, yo quiero este reinicio, yo quiero este movimiento, yo quiero empezar de nuevo, y que el poder de tu Espíritu active en mí lo que tú me has llamado a hacer, empezando por lo profético, el llamado que me has dado, el poder de tu palabra en mí, Señor. Ahí háblale al Señor y dile: yo quiero este reinicio, Señor. Yo quiero este reinicio. Tiempo de cambios. Estuvimos en Argentina hace unos meses atrás y Dios nos dio 3 palabras, a mí específicamente, porque venían 3 tiempos. Y no sé si lo compartieron aquí o no, pero quiero desatarlo sobre ustedes en este tiempo. Primer tiempo, tiempo de cambios. Van a venir cambios, cambios tanto naturales como espirituales, cambios en el alma, donde ya no estarás con la herida, con la aflicción. Cambios quizás hasta de casa, porque ya no te quiere en la casa endeudada o en la casa de arriendo, Él te quiere lo propio, para que no te distraiga las finanzas. Tiempo de cambio, cambio de mentalidad, para que seas transformado en la renovación del entendimiento, para que entiendas como los cielos entienden. Cambio, tiempo de cambios. Quizás hasta cambios de vestimenta, cambios de amigos, de amigas, cambios de lugares. Pero es tiempo de cambios, así que pon tu oído atento a escuchar el cambio que Dios quiere. El segundo tiempo, el Señor nos decía: es tiempo de decirle a la enfermedad: se acabó tu tiempo. Así que todo enfermo que tenga un enfermo en casa, levanta la voz y dile: te hablo a ti, enfermedad, y te digo: tu tiempo ha terminado. Por la sangre de Cristo, por la llaga que Él derramó en la cruz, tu tiempo ha terminado. Le hablo a la enfermedad: tu tiempo ha terminado. Le hablo al enfermo de la casa: esa enfermedad, su tiempo ha terminado. Te vas de la casa, te vas de mi cuerpo, te vas de mi familia, en el nombre de Jesús. Porque tu tiempo ha terminado, enfermedad. Aún le decimos a los políticos que son la enfermedad de la nación: tu tiempo ha terminado. Le hablamos a aquellos que están en el gobierno no alineados a Dios: tu tiempo ha terminado. Y saldrás del gobierno aunque no haya terminado tu tiempo, porque tu tiempo ha terminado, en el nombre de Jesús. Y tercer tiempo, tiempo de aceleración. En el nombre de Jesús profetizamos la aceleración de tus milagros, la aceleración de tus procesos espirituales. Ese desierto que tienes que pasarlo y se acelera. Declaramos en el nombre de Jesús aceleración de los tiempos de Dios, para que vengan las cosas nuevas a tu vida. Declaramos aceleración de los proyectos financieros que Dios te ha dado, para que vengan a tu vida. Declaramos aceleración de milagros sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Tiempo de aceleración en el nombre de Jesús. Si tardabas un proyecto en hacerlo un mes, lo harás en una semana, porque te aceleras. Porque Dios quiere aceleración en tu vida. Tiempo de aceleración. Se ha establecido estos 3 tiempos en ustedes, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido este reinicio sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas que están aquí, Señor, para que cada uno entre en el nuevo ciclo, en el nuevo tiempo, en la nueva asignación que tú tienes para ellos, y caminen según tu voluntad. Oro, Señor, por el legado, sus hijos. No importa la edad que tengan, si son niños o si ya son viejos sus hijos. Por la fe de ellos y sus casas servirán al Señor. Y desatamos el espíritu de Elías, para que el corazón del rebelde venga a la prudencia de los justos, para que el corazón de los padres vuelva a los hijos, de los hijos vuelva a los padres, en el nombre de Jesús.
Y no importando que esté en el hoyo más profundo tu hijo, tu hija, Dios lo sacará, porque Él prometió que tú y tu casa servirán al Señor. Por tu fe, por tu fe. Así que sacamos a esos hijos, sacamos a esas hijas, porque vendrán familias enteras a presentarse aquí al altar del Señor. Sacamos a tus nietos de esos lugares y vendrán a presentarse delante del Señor. Y las generaciones serán bendecidas, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es tu Dios, de tus hijos y de tus nietos. En el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu de Dios, esta noche háblales. Algunos al volver a su casa que tengan visiones. Otros, Señor, que estén en medio de sueños esta noche, Señor. Otros que al despertar mañana escuchen tu voz, Señor. Otros que al leer la Biblia, ese pasaje bíblico le leerán, será palabra fresca para ellos, Señor. La verdad presente, desátala sobre ellos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Hoy yo oro creyendo, Señor, que viene este reinicio sobre ellos. Y lo que estaba torcido se endereza. Y lo que estaba en tinieblas sale a luz. Y lo que estaba escondido vuelve en el nombre de Jesús. Y lo que estaba robado se te devuelve 7 veces en el nombre de Jesús. Porque el tiempo de Dios está manifestándose en ti. Gracias, Padre. Más que alguien que ore por ti, es la mano de Dios sobre tu vida. Él mismo está poniendo su mano sobre ti y te dice: cree y lo verás. El don de la profecía se está desatando en este lugar, y es según la medida de fe. Así que si tú crees, hecho está en el nombre de Jesús. Tan solo cree y hecho está en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agarra a alguien al lado, abrázale a alguien que está ahí cerca, mejor si no lo conoces, y dile: tu tiempo ha llegado. Tu tiempo ha llegado. Amén. Y ora al Padre y dile: Señor, quita las distracciones de esta vida, de este hijo, de esta hija. Padre, quita. Ora por la persona y dile: quita las distracciones, para que te mire a ti y haga tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos, Señor. Quita las distracciones para que solamente estés tú en él, en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo creemos y lo recibimos. No más distracciones. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que la enfermedad ya no te distrae. Dios va a hacer el milagro de sanidad. Ese problema financiero no te distrae. Dios va a hacer el orden financiero, el milagro en tu casa. Ese problema interrelacional en la casa ya no está, porque el Señor interviene y restaura la familia en el nombre de Jesús. Y la casa servirá al Señor. Tú y tu casa servirán al Señor. Hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Glorifica a aquel que merece gloria, honra, poder y majestad. Levanta la gloria al Altísimo, porque solo Él merece toda gloria, toda honra. Esto es para ti, Padre. Lo ponemos en el trono y nadie puede quitarlo, porque es tuyo, Señor. Y la victoria que hoy has hecho en cada vida está en el trono y te glorifica a ti, porque tú eres digno, santo, poderoso, y recibirlo. El alfa y omega, principio y fin eres tú. Rey de reyes, Señor de señores. Te glorificamos, Altísimo Rey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén. Ojo, no eres profeta. Ojo, si lo eres, que Dios te hable. Yo no voy a decir, todos profetas. No, no, no. Qué lindo sería. Mira, cuando Moisés hizo llamar a uno de cada tribu y estaban por subir al monte, y viene Josué y le dice: no, hubo dos que no vinieron y están profetizando en la ciudad, ríñelos. Y él le dice: no, cuánto yo quisiera que todos profeticen, pero no todos serán profetas. Mira el anhelo de Moisés, que todos profeticen. Es mi anhelo. Mire, que ¿cuántos han venido a mis presbiterios proféticos cuando yo he venido? ¿A cuántas horas hemos estado aquí orando uno por uno con cada uno de ustedes? Cuando vino mi equipo profético, ¿quiénes estuvieron ahí? Y el equipo ahí, como 10 personas, y recibieron 10 palabras. Entraba uno, profetizaba el otro. Qué poderoso. Pero cuánto yo quisiera que tú profetices allá en tu casa, allá en tu trabajo, allá los vecinos. La mamá cuando está esperando a sus hijos en el colegio, todas las madres ahí profetizadas por esa mamá que está esperando al hijo. Estás haciendo cola en el banco, todos profetizados mientras esperan ahí. Ese es el anhelo de Dios, porque la gente recibe palabra, porque tú das lo que el Señor está dando. De gracia has recibido hoy, dalo de gracia a las naciones. Cuidado, mañana me vengas con tu tarjeta profeta a las naciones. Porque primero te mueves en lo profético, en el servicio. Y si Dios te hizo el llamado profético, gloria a Dios, algún día se te reconocerá. Pero hoy, si todos, imagínense, ¿cuántos habrá aquí? 50, 70, 100, no sé. Imagínense que somos 50. Que cada uno de 3 palabras proféticas. Mañana son 150 palabras. Y que luego den otras y luego otras. ¿Qué va a pasar con la ciudad? Se inunda de la palabra de Dios. ¿Qué debería pasar? Disminuye todos los problemas de las calles. Hay justicia. Ya no hay problemas de robos, asaltos, porque hay una voz profética. ¿Qué hace esa voz profética? Desata atmósferas. Cuando uno está en ese tiempo, recuerdo bien, yo salí de un tiempo de intercesión bien fuerte. Los hermanos se fueran. Yo en la época que era pastor, pastoreando una iglesia, yo era el que cerraba y abría la iglesia. Y me acuerdo que un día cerré la iglesia, todos se fueron, me dejaron solito, 12 de la noche. El día que me pagaron mi sueldo estaba en el bolsillo. Y estoy bajando la calle salí de la iglesia, bajando a la esquina a tomar auto. Y se acercan 2 hombres con pistolas. Danos todo lo que tienen. Y me empiezan a forcejear la mochila, la abren, no sé, mi billetera vuela por allá. Yo no entendía qué pasó. Y dije: Señor, acabo de salir de hacer algo tuyo, Padre, ¿qué hago? Y veo 2 personas vestidas de blanco que se acercan como a ayudarme. Uno viene por aquí y de repente nomás se sale corriendo un ladrón. El otro viene por aquí y lo empuja hasta la vereda del frente al ladrón. Yo me agacho para recoger mis cosas y veo que gente de la esquina estaba corriendo a socorrerme. Y cuando me levanto les digo: ¿y dónde están los 2 señores que me estaban ayudando? Y ellos me dicen: ¿cuáles señores? Tú los has empujado, les has agarrado a patadas. Me decía yo: ¿cuál? Yo no, yo estaba más asustado que no. 2 ángeles vinieron. La atmósfera profética estaba ahí. Amén. Ahora imagínate tú que estés ahí en ese lugar, te están queriendo asaltar, desaparecen ángeles. O empieza a profetizarle al ladrón. ¿Qué va a hacer el ladrón? El Espíritu de Dios vendrá y terminará profetizando contigo. Nos pasó con el que se quería suicidar en Arica. Me fui de vacaciones a Arica, la Pachi me llama: te llevo a pasear al morro. 12 de la noche, paseo del morro, y uno suicidándose. Yo le miro a Pachi, vacaciones, o sea, no he venido a orar. 2 horas, no te tires. ¿Qué me voy a tirar? Ya pues tírate, ya me aburriste. Nada. Se metió un policía, lo agarró arrestado. La Pachi iba a la cárcel a buscarlo al Señor. Se convirtió. Estamos para eso. No hay vacaciones para nosotros. O sea, no te digo con esto no vayas de vacaciones, pero aún en las vacaciones Dios te va a usar. Dios va a hacer milagros. La atmósfera te va a acompañar. Así que los envío en el nombre de Jesús. Que de gracia han recibido hoy, de gracia lleven este manto profético y la unción sea desatada en sus caminos, empezando esta noche por sus casas. Y no importa si creen o no creen,
Los que no creen se incomodarán por la presencia del Espíritu, pero vendrán a Cristo y verán milagros, señales y prodigios. Los enviamos en el nombre de Jesús, y se echa la voluntad de Dios como es en los cielos, en tu casa esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Aleluya. De un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y para siempre su misericordia. Recordar simplemente que mañana los líderes de jóvenes y juveniles a las 6 de la tarde. Y todos los jóvenes invitados a las 20 horas. ¿Dónde va a ser, chicos? ¿Aquí o allá? ¿Acá? ¿Dónde va a ser? ¿Al lado? Ya, va a ser en el multiuso para a las 20 horas. Invite un joven, invite a un amigo, invite a un primo, invite. Y el día domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga y gracias, muchas gracias por haber estado en este tiempo. Bendecidos. Es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció todo.